Las personas que estén atrás, muévanse para la zona de adelante para ver si hay más sitios y que puedan ocupar los sitios que hay en la primera fila porque veo que sobran. Vamos a orar juntos. Dios Padre, que eres santo y misericordioso y que tú nos amas. Señor, tú salvaste nuestras almas y nos tomaste como hijos tuyos y nos has dado la eterna esperanza para poder entrar en el reino de los cielos. Toda esa gran gracia, Señor, te lo agradecemos. En estos últimos tiempos tú nos salvaste y nos pusiste en medio de la santidad y el resto de nuestras vidas para que podamos vivir sirviéndote y llevando a cabo tu obra, obedeciendo tu palabra. Y también sabemos de que estás con nosotros y que sustentas cada una de nuestras debilidades. Todas estas cosas, Señor, te lo agradecemos también. En esta hora nosotros que estamos reunidos para aprender tu palabra, también te lo agradecemos. Debido a la pandemia del coronavirus no podemos reunirnos libremente, pero los hermanos y hermanas y todas esas personas que están escuchando la palabra por medio de las plataformas online, también te pedimos, Señor, de que estés con cada uno de ellos y que les des a cada uno sus respectivas gracias. Y también te pedimos, Señor, de que ninguno de los que estamos aquí reunidos caiga. Tú que nos das, Señor, la palabra que necesitamos y nos enseñas el camino que debemos seguir en esta hora, la palabra, la gracia. Señor, te pedimos de que nos enseñes a través de la palabra de hoy, todas las iglesias que están reunidas en este país y todas las iglesias que están reunidas en todo el mundo, que a pesar de las dificultades están guardando su fe y que están predicando tu evangelio. Señor, te pedimos de que guardes a cada uno de los hermanos y hermanas y que puedan predicar y con mucho valor puedan vivir por tu voluntad. Señor, te pedimos de que les des sabiduría y poder para que puedan llevar a cabo todas estas cosas. Los hermanos y hermanas que están en medio de la enfermedad, Señor, te pedimos de que los sanes lo antes posible. Y los hermanos y hermanas que están en medio de la tentación, te pedimos, Señor, de que cuides a cada uno de ellos y que les des a cada uno sus respectivas gracias. En esta hora, Señor, todo lo dejamos en manos del Espíritu Santo. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a buscar en la Biblia Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 16 y 17. Voy a leer yo. Gálatas capítulo 5, versículo 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu, y no os satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Vamos a seguir continuando como cada domingo bajo el título de Sed llenos del Espíritu. Nosotros fuimos salvos por la gracia de Dios, obtuvimos la vida eterna y la esperanza para ir al cielo, nos hemos convertido en hijos de Dios
y al mismo tiempo que recibimos la salvación, es el Espíritu Santo quien nos hizo darnos cuenta de la gracia de Dios, y no solo nos hizo darnos cuenta de la gracia de Dios, sino que este Espíritu Santo está dentro de nosotros, de las personas salvas, por lo que después de recibir la salvación, nosotros fuimos perdonados de nuestros pecados, fuimos justificados, recibimos la vida eterna, nos convertimos en hijos de Dios, nos convertimos en herederos que heredarán el cielo eterno de Dios, como está escrito en la palabra. Y todas estas cosas las hemos recibido gracias a la gracia de Dios a través de la fe. Y ahora el Espíritu Santo está dentro de mí. Y ahora es importante creer que existe el Espíritu Santo dentro de las personas salvas. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, y estaré en vosotros, para que esté con vosotros para siempre. Ese consolador significa ayudante, ayudador. Significa eso. Él nos hizo darnos cuenta de la gracia de Dios, sostiene nuestras debilidades, siempre nos consuela y nos protege con la gracia de Dios y nos ayuda a vivir según la voluntad del Señor. Por lo tanto, la persona salva ahora debe vivir dignamente como parte del pueblo que irá al cielo. No podemos estar satisfechos simplemente de que somos salvos. Si naciste como una persona, tienes que vivir como una persona. No debes vivir como un animal y morir, ¿no? Y no desempeñar el papel de persona. Y cuanto más grande es el Padre, y más precioso es, por así decir, ¿no?, para su Hijo, es muy importante, porque debe imitar a su Padre y vivir también rectamente para devolver esa gran gracia que tuvo su Padre con su Hijo. Y en cuanto nosotros recibimos la salvación, Dios es nuestro Padre. Significa que el Señor de gloria y de honra, que creó todas las cosas del universo, es nuestro Padre. Nos convertimos en hijos de Dios y herederos de Dios. Como sabemos, los ángeles son asombrosos, pero no pueden ser hijos de Dios. Si vemos en Hebreos 1:14, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Los ángeles también están a nuestro lado. Eso es porque nosotros no lo sabemos, pero en la palabra está escrito, en la Biblia. Y ahora el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Los discípulos estuvieron con Jesús durante los 3 años y medio de su vida pública, pero después de que el Señor fue el Espíritu Santo, ahora es el Señor, el Espíritu Santo, Espíritu de Dios o el Espíritu de Cristo es lo mismo. Si vemos en Mateo 28:20, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús se fue, ¿y cómo va a estar Jesús con nosotros hasta el fin del mundo? ¿No? El Espíritu Santo vendrá y permanecerá con nosotros hasta el fin del mundo. Dios está con nosotros. El Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, mora en nosotros. Todo es lo mismo. Por eso es Él quien nos ayuda, nos protege y nos guía para vivir dignamente como hijos de Dios hasta el fin del mundo. Por lo tanto, la persona salva ahora debe vivir como un cristiano, como hijo de Dios, como parte del pueblo que va a ir al cielo. Y esto no es por nuestro propio celo, no se realiza, ¿no?, por nuestra propia voluntad o esfuerzo, sino por la ayuda del Espíritu Santo. Por eso debemos recibir la ayuda del Espíritu Santo. Si vemos en San Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Después de recibir la vida del Señor, la vida eterna, la palabra abundancia significa que continúa recibiendo vida
después de recibir la salvación. Las plantas, los animales, los seres vivos, para seguir sustentando sus vidas, deben ser nutridos, deben crecer y dar frutos. Nosotros, para que crezcamos dignamente como hijos de Dios, para ser transformados y para vivir como hijos de Dios, el Señor continuará dándonos vida en abundancia. Además, en Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. En Jesús estamos llenos de gracia y de verdad. Pero continuamos recibiendo esa plenitud de la gracia del Señor, gracia sobre gracia. Hay que seguir recibiendo. Si no se recibe, incluso las plantas, ¿no? Se les riega, toman oxígeno, reciben la luz luz solar, y si no reciben todas estas cosas, se secan y se mueren. Y no puede dar frutos al fin y al cabo. Incluso si está intentando dar el fruto, si no se nutre, pues al fin y al cabo se seca y no madura este fruto. Lo mismo ocurre con los animales. Tienen que seguir recibiendo esos suministros, ¿no? Lo mismo ocurre con nuestra vida en fe. Porque Dios provee nuestras necesidades. Y nosotros necesitamos seguir consiguiendo todas estas cosas que el Señor nos da. Entonces, tengo que creer que el Espíritu Santo está dentro de la persona salva y que la plenitud del Espíritu Santo es que cuando el Espíritu Santo insiste en mi corazón, mis pensamientos y toda mi vida, entonces eso significa que esa persona está llena del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Como saben, incluso una persona que es modesta se vuelve demasiado borracha, ¿no? De repente grita palabras que normalmente no hace cosas malas, hace cosas terribles. Esas personas están completamente locas, ¿verdad? Eso es porque el alcohol lo ha atrapado por completo. No os embriaguéis con vino. Embriagarse es disolución. La disolución es libertinaje, de cometer pecado como te plazca y vivir a tu manera, haciendo todo tipo de cosas malas. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, eres capturado por completo del Espíritu Santo. Es ganar la fuerza para testificar con valentía la palabra de Dios, como sin que tú hayas podido imaginarte que pudieses hacerlo así, vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y vivir como un verdadero cristiano. Eso es si eres lleno del Espíritu Santo, eso es plenitud. Si no lo haces, eres salvo. Pero si intentas vivir una vida en fe con su propia voluntad, no solo va a resultar difícil, sino que esa vieja personalidad, ese viejo carácter, ese antiguo carácter, aún insiste en mi corazón y es mis pensamientos, ¿no? Vivir en la carne es un temperamento muy familiar, ¿verdad? Que se ha transmitido durante miles de años desde Adán y nosotros realmente estamos acostumbrados a ellos. Es muy natural vivir conforme al cuerpo, a la carne. Ahora el Espíritu Santo debe domesticarnos, por así decir. ¿Qué sucede al ser capturado o ser lleno del Espíritu Santo y crecer como un hijo de Dios y vivir dignamente como un hijo de Dios? En una palabra, significa que debes estar lleno del Espíritu Santo y tienes que anhelar esto. De lo contrario, es un gran problema si solo crees que eres salvo y que solo te jactas de haber sido salvo durante mucho tiempo y que no hay allí ninguna habilidad segura para vivir como un hijo de Dios en su corazón y en su vida.
realmente no debe ser así. Cuando recibes la salvación, recibiste la salvación como un pecador miserable, pero después de ser salvo, tienes que cambiar las cosas gradualmente hasta ir al Señor. Se dice que necesitan 7 años para que una babosa se convierta en una cigarra, ¿no? Las babosas de Estados Unidos dicen que necesitan 17 años, ¿no? Y la oruga rastrera, ¿no?, entra en el capullo para convertirse en mariposa, ¿verdad? Y cuando sale de este capullo se convierte en mariposa, ¿no? Y esta mariposa, ¿no?, este insecto diminuto, vuela 1500 kilómetros. Esto lo podemos ver en el reino animal. Cientos de mariposas viajan desde México hasta Estados Unidos y de Estados Unidos a México. Estas mariposas, esos desagradables bichos que vivían en el interior del árbol, se convierten en mariposas. Esto también nos enseña a nosotros cosas. Nosotros mientras vivíamos en esta tierra, pero ahora que nacimos como hijos de Dios, nosotros tenemos que crecer, ser transformados gradualmente hasta que entremos en el reino de Dios, ¿no? Y este cuerpo humilde se convertirá como un cuerpo glorioso y espiritual como el Señor, como está escrito en Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Y antes de que llegue este día, nosotros tenemos que cambiar gradualmente y volvernos cada vez más santos. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esto no es algo que sucede de una vez, sino que cada vez, poco a poco, más y más, ¿no? Y esto tenemos que anhelarlo. ¿Por qué nosotros seguimos aprendiendo la Biblia? Como quieren aprender mucho la Biblia para usarlo así y lucirse. Si vives de acuerdo a la palabra, pues recibes vida sobre vida, gracia sobre gracia, y creces como un verdadero hijo de Dios, y vives dignamente como hijo de Dios, para ser lleno del Espíritu Santo. Para esto aprendes la Biblia. Pero sin embargo, no importa lo bien que nos nutramos, sino que estas palabras deben cambiar nuestros corazones y nuestras vidas. Y nosotros seguimos hablando de estas cosas continuamente. Pero sin embargo, aunque esas personas que han recibido la salvación durante mucho tiempo, y pueden decir, la Biblia dice así, pero ¿de verdad puedes vivir así? De esa manera como está escrito en la Biblia. Siguen racionalizándose, pones excusas, diciendo yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer lo otro. Vayan ante el Señor y atrévanse de poner alguna excusa, si pueden. Si tienes ese ferviente deseo de vivir de acuerdo con la voluntad del Señor, el Señor te dará y te ayudará. Él ayuda a nuestras debilidades. Si no lo anhelas, pues no te va a ayudar. Tienes que anhelarlo. Incluso un pecador que estaba dirigiéndose al infierno se da cuenta de que es un pecador y piensa que todo en esta tierra va a desaparecer después de un tiempo y va en busca de las cosas que no son en vano, las cosas eternas y la gracia de Dios para ser salvo, ¿no? Entonces puedes conseguirlo. Tiene que anhelarlo. Incluso si eres salvo, tienes que anhelar esa gracia, cada vez más, esa plenitud, ¿no? Y para esto tienes que ser lleno del Espíritu Santo, ¿no? Hay personas que pueden decir, ¿no? Lo de ser lleno del Espíritu Santo es para personas especiales. ¿Cómo se atreven a decir esto? Esto no se lo está diciendo a nadie especial, sino que se lo dice a todos los cristianos. Es un mandato del Señor y hoy vamos a volver a hablar de esto. Entonces, ¿por qué debemos recibir la llenura del Espíritu Santo? ¿Cuál es la necesidad de recibir la llenura del Espíritu Santo? Vamos a hablar respecto a la necesidad.
de recibirlo. En Gálatas 5:16 que acabamos de leer, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora, el Espíritu Santo está dentro de la persona salva y el Espíritu Santo tiene un corazón de vivir según la voluntad de Dios. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Esta antigua personalidad, ¿verdad? Por eso, después de recibir la salvación, hay dos personalidades dentro de mí. Un corazón que desea desesperadamente vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, y otro, el personaje viejo, ¿verdad? Que odia estas cosas, ¿no? Cuando vienes a la iglesia y cantas himnos, pareces vivir según la voluntad de Dios, y cuando sales al mundo, pues tratas de parecerte una persona del mundo, una persona que no cree. Esto es como si fuese un murciélago, ¿verdad? Que no sabe si es un ratón o es un pájaro, y esto no puede ser así. Andad en el Espíritu. Para actuar de acuerdo con el Espíritu Santo, debes estar lleno del Espíritu Santo y debes estar cautivo, atrapado por el Espíritu Santo. Tienes que dejar que el Espíritu Santo reclame mi corazón y mis pensamientos. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hay una codicia de la carne dentro de mí y existe. Y no puedes vivir de acuerdo a esto. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esto lo digo a menudo, ¿no? Aquí está la ley de la gravedad, ¿verdad? Si dejas esto se cae. Esto es fuerza. Sin embargo, si hay una fuerza mayor que esta ley de la gravedad, entonces no se cae. Al igual que el águila se eleva hacia el cielo en contra de la ley de la gravedad, ¿no? Por eso, si vemos en Romanos 8:2, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No significa que no tiene condenación o que no van a ser juzgados, sino que ahora, si la persona salva peca, la ley del pecado y de la muerte, ¿no? Va a controlar a esa persona, ¿verdad? No matarás. No significa que los 10 mandamientos hayan desaparecido. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. También decir a una persona necia es lo mismo que haber matado a esa persona. La ley dada a la persona salva es mucho más alta que los 10 mandamientos. No cometas adulterio. Si vemos en la Biblia, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, cuando una persona salva peca, esa ley condena a esa persona. ¿Lo saben? Por eso el Señor Jesús le dijo a los judíos que la misma ley, la que dijo Moisés, los condenará. Y esa ley, ¿no? Esa ley, ¿no? Pero sin embargo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Significa que los que están en Cristo Jesús, ¿no? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ese poder, en la iglesia que se convirtió en el cuerpo de Cristo, Jesús, que es el Señor, ¿no? Que es la cabeza, que esa energía se suministra desde la cabeza hasta los pies, a través de los nervios y a través del flujo sanguíneo. Y todo, ¿no? Es al igual que un puño tiene fuerza, ¿no? Y es poderoso, ¿no? Al igual que está escrito en San Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros.
Permaneced en mí y yo en vosotros. Ahora, la persona salva, ¿no? Debe de vivir dentro del Señor. ¿Por qué? Porque ha sido salva, está limpia. Permaneced en mí y yo en vosotros. Una persona salva tiene que morar dentro del Señor. Porque está dentro de la iglesia, que es el cuerpo del Señor. La razón por la que este dedo está unido a este cuerpo es porque está pegado al cuerpo. Si se separa, se cae del cuerpo. Entonces, ¿qué va a hacer si se cae? No puede conseguir ese suministro de la cabeza. ¿Puede una persona salva vivir una vida en fe sola? Cuando yo recibí la salvación solo, pero después de recibir la salvación ya no estoy solo. Cuando naces, tienes a tu padre, tienes a tu madre, tienes a tu hermana, tienes a tu hermano, tío, tía, familia. Así que al igual creces dentro de ese amor y del cuidado de esa familia, no estás solo después de recibir la salvación. Padre nuestro que está en los cielos. Nosotros podemos llamar a Dios como Padre. Dentro de la iglesia. Tienes que estar dentro de la iglesia. Y es allí donde podemos continuar recibiendo el amor y el suministro de Dios, hacer que nuestra fe crezca y servir al Señor que es la cabeza y vivir una vida que tiene que cambiar gradualmente, porque solo no puedes hacer estas cosas. ¿Qué quiere decir con permaneced en mí y luego yo en vosotros? Significa que si estamos en el Señor obrará en mí, como el Señor que obra. Habitaré y andaré entre ellos. Cambia el corazón de esa persona, cambia su vida, la deja vivir para Dios, para predicar el Evangelio, ¿no? Como hijo de Dios. Le permite estas cosas. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Al igual que el pámpano está adherido a la vid, ¿no? Que crece y recibe suministro y crece, ¿no? Y da fruto, ¿no? Nosotros tenemos que estar pegados, esa es nuestra función y eso tiene que ser algo natural. No podemos hacer nosotros las cosas por nuestra propia cuenta. Significa que si estás adherido, ¿no? Entonces puedes dar frutos de forma natural. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Si te caes, ¿no? Si te separas, te caes, ¿verdad? No significa que vayas a ir al infierno, sino que tu vida ya no va a dar frutos y que tu vida como ser humano va a ser completamente inútil. Ese tipo de personas, pues no se sabe si es una persona salva o no, ¿no? Tienes que pensarlo seriamente estas cosas, ¿no? Simplemente va a la iglesia, canta un par de himnos, ora y lee la palabra. Eso incluso las personas que no han recibido la salvación lo hacen mejor. Los cristianos no solo han sido salvos por la gracia de Dios, sino que deben de recibir más gracia, gracia sobre gracia, el poder del Espíritu Santo. Y tienen que ser transformados como hijos de Dios. Los que han recibido la salvación y los que no, son completamente diferentes. En un momento se vuelven completamente diferentes. Y ahora, para seguir al Espíritu Santo, debemos estar llenos del Espíritu Santo, sin seguir la carne. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y del Espíritu es contra la carne. Esto se refiere a las personas salvas, ¿eh? Hay un deseo de la carne dentro de la persona salva. Sería bueno que esta personalidad antigua se perdiera después de recibir la salvación, pero se mantiene ahí. ¿Qué significa? Que está la vida del Señor y está el Espíritu del Señor y hay dos cosas que se oponen, que siguen en pelea, el deseo de la carne y el deseo del Espíritu, ¿verdad? Es decir, y el deseo de la carne está en contra del Espíritu, se opone, eso significa, en inglés es against, ¿no?
Por eso si vemos en 1 Pedro 2:11, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esta carne batalla contra el alma. Esta carne batalla contra el Espíritu Santo y esta carne se rebela contra Dios. Porque los pensamientos de la carne son enemistad con Dios, ¿no? Ser enemigo, estar en contra es lo mismo. Oponerse, y esta carne es el problema. Y ahora, para no satisfacer los deseos de la carne, debes estar llenos del Espíritu Santo. Tienes que dejar que el Espíritu Santo capture su corazón y su mente. Si estoy viviendo de acuerdo a mi propia conveniencia, o si estoy viviendo por el Espíritu Santo sin saber discernir estas cosas y vive de su propia manera, como sopla el viento, como soplan las olas. Cuando el viento sopla y las olas golpean, ahora, no los barcos, debido a que ha avanzado mucho la tecnología, ¿no? Puede ir, ¿no? A pesar de que sople fuerte el viento y haya muchas olas grandes, se mantiene, ¿verdad? Aunque haya tormenta, se mantiene y va a donde quiere ir este barco. Pero si no controlas bien, entonces cualquier ola que sea grande puede hacer volcar ese barco, ¿verdad? Estas personas, ¿no? No significa que creer que no crean, sino que van los domingos a la iglesia, ¿verdad? Persistentemente. ¿Eh? ¿Hasta cuándo van a estar así? Parece como un regaño, pero aunque sea un regaño, es algo fuerte, por así decir, porque es palabra del Señor. Y el diablo, esta antigua personalidad que aún no ha cambiado, que quiere aprovechar al máximo los deseos de la carne. Cuando Satanás derrocó a Adán en Génesis capítulo 3, primero fue a Eva, ¿verdad? Fue hacia Eva, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Dios le dijo a Adán, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comiereis ciertamente morirás. Y en ese momento Eva ni siquiera estaba. Solo se lo dijo a Adán cuando estaba solo. Y entonces Eva lo habrá escuchado de su esposo. Dios lo ha dicho así. Entonces, puedes comer todos los hermosos frutos del jardín del Edén, pero este árbol del bien y del mal no comas, porque morirás. Así que lleva cuidado con esto. Adán se lo habrá dicho así a Eva. Sin embargo, si este Satanás hubiera ido directamente hacia Adán no hubiera caído en ese momento. Pero Eva, la persona que más amaba a Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Eso es una expresión de cuánto amaba Adán a Eva. Y esta Eva le habrá dicho a Adán, cariño, a que tú solo me amas a mí. Y entonces Adán pues hubiera dicho, ¿quién más hay aquí además de ti? Es una historia interesante, ¿verdad? ¿Cuánto debería haber estado de estar enamorado este Adán, ¿verdad? Y esto también lo usó el diablo. Entonces, era mucho más fácil hacer caer a Eva. Eva escuchó la palabra de Dios, pero la escuchó, ¿no? Respecto a Adán, ¿verdad? Y la voluntad es débil para las mujeres. Si le haces algo bueno, le dices cosas buenas, pues cae completamente en la tentación, ¿verdad? Y entonces este diablo le dijo a Eva, con que Dios ha dicho que no comáis, que
que no comáis todo del fruto de aquí, ¿verdad? Dios es extraño. Te dice que puedes comer de todo, pero no puedes comer el árbol del bien y del mal. Es extraño. ¿No? Y la respuesta de Eva es, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, dijo, no comeréis de él ni le tocaréis. ¿Cuándo? Dios dijo que morirás. ¿No? No dijo que ni le tocaréis, ¿no? Entonces ya estaba ya casi para caer. Entonces Satanás ahí aprovechó al máximo para hacer caer a Eva, ¿verdad? Incluso las personas que aprenden la Biblia, que aprenden la Biblia no directamente de Dios, entonces pues piensan las cosas con sus propios pensamientos y eso está muy mal. Entonces el diablo entra rápidamente a esa persona. ¿Y qué le dijo Satanás a Eva? No vas a morir. ¿Cómo vas a morir? No morirás. ¿No? ¿Sabes por qué Dios te dijo que no comieses? Porque si tú comes de ese árbol, tus ojos van a ser abiertos y vais a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y por esa razón, esa envidia de Dios de que lleguéis a ser como él, por esa razón os ha dicho que no comáis. Si comes de este árbol, tus ojos van a brillar y te vas a volver sabio como Dios. Qué alentador es esto, ¿no verdad? Debido a que el hombre fue creado a imagen de Dios, no hay satisfacción hasta que esa persona se vuelva como Dios. No importa cuánto dinero gane, nunca va a estar satisfecho. Aunque yo me trague el mundo entero, no estoy satisfecho. Todo lo que he visto con mis ojos, todo lo que he hecho con mi corazón, lo ha hecho, ¿no? Dios le dio todos los humanos, lo que todos los humanos anhelan, ¿verdad? A Salomón, ¿no? Y Salomón hizo todo tipo de cosas. Tuvo todo. Hizo todo lo que su corazón quiso. Tuvo numerosas esposas y concubinas, muchos sirvientes, un gran ejército, y llegó a ser la persona más sabia de este mundo. Incluso los reyes del mundo vinieron a ver a Salomón para aprender de la sabiduría y de la gloria que Dios le dio. No hay una persona tan grande como Salomón, ¿no? Rico, fama, poder. Hizo todo lo que él pudo. Y nosotros no podemos hacer incluso estas cosas, ¿verdad? Y Salomón, cuando había una mujer guapa, decía, esa es mía, ¿no? Tenía miles de palacios vacíos. Y como los tenía vacíos, pues traía mujeres extranjeras. Entonces en ese momento es cuando empezó a tener problemas, ¿verdad? Y entonces, ¿qué dijo en Eclesiastés? Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. No importa cuánto mire este mundo, no puede llenar mi estrecho corazón, ¿no? Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Todo es vano. Si preguntan a Salomón, entonces saben, ¿verdad? Pero las personas, a pesar de todo lo que dijo Salomón, a pesar de que lo tuvo todo, las personas intentan atraparlo hasta el final. Es como si estás intentando atrapar el viento, que es imposible, es decir, es vano. Y ese es el conocimiento que el mundo conoce, ¿no? De insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. No améis, ¿no? ¿Qué es los deseos de la carne? ¿Qué son los deseos de la carne? Si vemos en 1 Juan 2,
No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguno ama al mundo, es decir, las cosas que ves con tus ojos, el orgullo de esta vida, el apetito, ¿no? El deseo de honor, como para ser sabio. Es un impulso constante de este deseo del cuerpo, impulsando desde los nervios periféricos de los humanos, hasta haciéndolos pecar. Eso es lo que hace el diablo. Las cosas lujuriosas, ricas y codiciosas de este mundo, la lujuria del cuerpo, la lujuria del ojo, la vanagloria de esta vida, el orgullo de esta vida, todo eso es una caña de pescar con cebo que ha traído el diablo para pescar. Y si lo atrapas, las personas que no hayan recibido la salvación va a ir arrastrado al infierno, ¿no? Incluso si una persona salva, aunque la salvación no se pueda quitar, el diablo aún así lo hace también. Para convertirlo en un ser humano inútil, para que no pueda vivir una vida en fe, ¿no? Piénselo. ¿Creen que están viviendo como hijos de Dios? ¿Creen que están viviendo dignamente como hijos de Dios? La Biblia dice cómo tienen que vivir los cristianos. Y está muy detallado. ¿Están ustedes viviendo conforme a estas palabras de la Biblia? ¿De qué sirve saberlo solo con la cabeza? La persona que es oidor y no hacedor de la palabra se engaña a sí mismo, ¿verdad? Está engañando al Espíritu Santo, está engañando su propia conciencia. ¿Hasta cuánto? ¿Hasta cuándo van a estar así? Engañándose a sí mismos. Lo siento. Pero aunque sea, lo sigo hablando estas cosas porque es muy frustrante. Entonces, incluso después de recibir la salvación, el diablo hace pleno uso de los deseos de la carne. ¿Para qué? ¿Para qué? Para evitar que obedezcan la palabra de Dios. Para impedirlo. Si vemos en Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Qué significa porque si vivís conforme a la carne, moriréis? No está diciendo que la persona salva se vaya al infierno, sino que su vida misma está muerta, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Debes matar la conducta de la carne con el Espíritu Santo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora, es una prueba de que los hijos de Dios viven por el Espíritu de Dios, es decir, es una prueba. ¿Lo saben? Ahora, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, hay que hacer morir las obras de la carne a través del Espíritu, como está escrito en Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, ¿no? Lo terrenal se refiere al deseo de la carne, hay que matarlo, ¿cómo? A través del Espíritu Santo. Hay muchas palabras así en la Biblia. Vamos a ver Gálatas 5, 24 y 25. Vamos a leer todos en voz baja. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Pero los que son de Cristo se refiere a las personas salvas. Los que son de Cristo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.
¿verdad? Nosotros recibimos la salvación y nos convertimos en hijos de Dios debido a que el Espíritu de Cristo está dentro de mí. Ahora eres una persona de Cristo. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si fue Jesús el que fue crucificado, ¿por qué me he crucificado yo? ¿No? Jesús fue crucificado en la cruz por nuestras maldiciones y juicios, ¿no? Y un hombre que murió por todos y derramó su sangre para el perdón de todos nuestros pecados. Y nosotros nos dimos cuenta de esto cuando recibimos la salvación. Y después de recibir la salvación hay algo más que tengo que darme cuenta. Con Cristo estoy juntamente crucificado, como está escrito en Gálatas 2:20. Ahora el apóstol Pablo lo dijo así, pero también es para nosotros lo mismo. Yo fui conjuntamente crucificado en Cristo. Ahora, ¿qué dice el Espíritu Santo ahora? Oye, Jesús no solo murió por tus pecados, sino que tú también moriste allí. ¿Qué? La carne con sus pasiones y deseos fueron crucificados y fueron sepultados. Mas ahora ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Pueden imaginar esto, hermanos? ¿Cómo puede ser esto así? Pero si Dios lo hizo así, entonces ¿qué pueden hacer? ¿Qué significa de que seamos bautizados después de recibir la salvación? No es esto que sea algo formal, ¿eh? Los que no son salvos, no, aunque reciban el bautismo, no sirve para nada, es inútil, ¿no? Al igual que tú obtienes un diploma después de graduarte, ¿eh? Después de recibir la salvación está dentro de mí. Entonces, eso significa que yo morí y fui sepultado junto con el Señor. Y ahora el Señor que está dentro de mí, ahora vivo una nueva vida. Esa antigua persona murió y ahora, al igual, ha nacido una nueva persona. Los que iban a ir al infierno murieron con el Señor en la cruz. Y ahora los que viven en el Señor viven una nueva vida, ¿verdad? Ahora viven eternamente. Al mismo tiempo que yo morí al mundo, y ahora yo vivo a Dios. Sigamos en Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para la muerte por el bautismo. Ahora cuando somos bautizados, eso significa que yo morí y fui sepultado con el Señor, está hecho. Y cuando sales del agua, significa, y ya no vivo yo, mas vivo Cristo en mí. Ahora mi estado ha cambiado. El pecador murió y ahora vive como una persona justa. El pecador que iba a ser dirigido al infierno murió y ahora ha nacido de nuevo como hijo de Dios. Y el Espíritu Santo, ¿no? Que Jesús, que murió colgado en la cruz, ¿verdad? ¿Qué dijeron los judíos cuando Jesús estaba colgado en la cruz? Si tú eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Si eres hijo de Dios, entonces creeremos. ¿Cómo puede morir así el hijo de Dios? ¿No? Y los ladrones que estaban a su lado, se reían, ¿verdad? Se burlaban, ¿no? Si puedes salvarte, sálvanos a nosotros también, ¿verdad? Si Jesús tuviese, ¿no?, ese carácter tan, por así decir, ¿no?, audaz, ¿no?, como nosotros. Incluso cuando fueron a atrapar a Jesús y Pedro cogió la espada y cortó la oreja, Jesús dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque a todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? ¿Cómo se haría realidad la palabra, ¿no?, de que Jesús baja de la cruz? Entonces nuestros pecados no se perdonarían. Entonces serían un gran problema, ¿verdad? Y nosotros también fuimos crucificados con Jesús. Pero el diablo te dice: tú eres hijo de Dios, entonces ¿por qué vives tan pobremente? ¿Por qué estás luchando te estás dejando la carne? ¿No? Bájate de la cruz. Así te tienta el diablo a ti. Cuando Jesús, ¿no?, estuvo en el desierto durante 40 días, tuvo hambre, ¿verdad? Entonces el diablo, aprovechando esta situación, dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan, ¿no?
Incluso Jesús dijo que puede hacer a todos los descendientes de Abraham con simplemente piedras. Pero eso es tentación del diablo, porque viene del diablo, ¿verdad? Y el diablo nos tienta de la misma manera. ¿Eh? Si eres hijo de Dios, ¿por qué tienes tanta hambre? ¿Por qué sufres tanto? ¿Por qué vives de esa forma? Vive como tú quieras, un poco, hombre. ¿Tenéis que vivir tan inocentemente así los hijos de Dios? ¿Y nosotros qué deberíamos decir? Yo morí en la cruz, no puedo ir. Cuando los israelitas salieron de Egipto y cruzaron el Mar Rojo y tuvieron una vida durante 40 años en el desierto, los israelitas sufrieron mucho en el desierto. Por esa razón dijeron, queremos regresar a Egipto, queremos regresar. ¿Cuántas veces dijeron? Pero ¿alguno de ellos regresó? Ninguno. ¿Por qué? Porque Egipto y el desierto ahora mismo se están dirigiendo a la tierra de Canaán. ¿Se les va a volver a permitir volver a Egipto? ¿No? El Mar Rojo está entre la tierra de Egipto y los israelitas. Y el Mar Rojo fue atravesado gracias al milagro de Dios. ¿Cómo va a regresar a Egipto antes de que aparezca el milagro de Dios? Ahí es la muerte. Yo morí en la cruz, no puedo ir. Tiene que ser así. Los cristianos tienen que ser así. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y esto es realidad. Es verdad. Pero decimos, no, si yo aún no he muerto. Entonces eso es una mentira. Tú estás muerto. Moriste. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Esa es la conducta de los muertos. Si una persona salvada vive de acuerdo a la carne, es terrible. Es como si un cadáver repentinamente se levantara y caminara. Es algo terrible. Cuando una persona salva vive según los deseos de la carne, es algo terrible. ¿No es así? Eso es lo que hacen los muertos. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hay personas que duermen. Personas personas salvas que aún viven en la carne, ¿verdad? Son personas que duermen. Y eso significa que no debes vivir así. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y esto es real. Es real. Entonces el apóstol Pablo dijo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, que es una simple cáscara, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que es el Señor de mi vida, es mi amo, que vive dentro de mí. Entonces, si somos salvos a través del Espíritu Santo y el Espíritu Santo está dentro de mí, debemos vivir por el Espíritu Santo. Si vemos en 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. La persona que cree que el Señor está dentro de mí, ¿el Señor va a estar solo? Perdón, ¿esa persona va a estar quieto? No. El Espíritu Santo va a obrar a través de esa persona, a través de la palabra. Debemos cambiar nuestro corazón, tenemos que cambiar nuestros pensamientos, tenemos que vivir de acuerdo con el Espíritu Santo. Tienes que vivir de acuerdo con el Espíritu Santo. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vives por el Espíritu, tienes que andar también por el Espíritu. Incluso si escuchas una y otra vez hasta que te sangren los oídos. No deben pasar esto por alto, por favor. Si no, no va a cambiar. Nunca. Hermanos, cuando descubren
que tiene una enfermedad grave, puedes estar simplemente comiendo cosas, analgésicos y dejarlo pasar con moderación. No se van a esforzar a intentar solucionar esta enfermedad que está empeorando su vida, ¿no? Tienes que, al igual que te esfuerzas a no comer cosas malas, a no hacer cosas malas, a hacer ejercicio adecuado, tomar los medicamentos necesarios según las indicaciones y tratar de estar más saludables. Por lo que nosotros hay cosas que debemos hacer para volvernos más y más fuertes y fortalecer nuestra persona interior, este hombre interior. Si vemos en Romanos 6:11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces yo morí, ¿no? Ahora, ¿qué dices cuando todo el mundo quiere tentarnos a nosotros? No, yo morí. Lo siento, yo morí. Morí y fui sepultado. Y cuando eres sepultado, ahí no hay, es silencioso, ¿verdad? No hay ningún deseo. Nosotros morimos y fuimos sepultados con el Señor. Y ahora el Señor me da una nueva vida, una nueva esperanza, un nuevo propósito para la vida, un nuevo carácter y cosas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todos los días tienes que ir renovándote cada vez más. En nuestra iglesia, en los primeros tiempos eran muy pequeña, era muy pequeña, ¿verdad? Nada más que había reunión, ¿no? Habían peleas, se ponían nerviosos, se gritaban, había contiendas. Ahora ya no. Ahora en silencio, ahora solo piensan en cómo puedo vivir la voluntad del Señor. Este ambiente de la iglesia cambió. Por eso hemos enviado misioneros a 78 países alrededor del mundo. Hay en Corea 221 iglesias y alrededor de 780 iglesias en el extranjero. No podemos contar todos ahora. ¿Y esto por qué? Esto no se hace por sí solo, ¿no? Sino que esto se ha llevado a cabo gracias a un gran sacrificio, ¿verdad? ¿No? Los obreros del Señor que se sacrifican mucho, ¿no? Que incluso dan su vida por el Evangelio. ¿Y esto por qué? Porque han crecido mucho. Yo estoy muy agradecido por todas estas cosas, pero aún así hay aún niños allí, ¿no? Si todas las personas salvas crecen y tienen todos el mismo corazón, podrán hacer cosas mucho más grandes de los que han pasado hasta ahora, ¿verdad? De todas formas, veamos Efesios capítulo 3. Después de Gálatas, Efesios capítulo 3, versículo 16. Efesios capítulo 3, versículo 16. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Conforme a las riquezas de su gloria. Dios dijo, ¿verdad? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos por el hombre interior por su espíritu. El apóstol Pablo, por los santos de Éfeso, estaba orando, ¿verdad? Al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Para vencer los deseos del cuerpo, para vencer al mundo, para vencer al diablo, tienes que ser fuerte, tienes que estar fortalecido. Un niño va a ganar al mundo,
¿Un niño va a salir a la guerra a través del ejército? ¿Qué hacen las personas que son débiles y ni siquiera pueden sostener su propio cuerpo? Tienes que ser fuerte. Y ser fuerte, ser fortalecido, tienes que estar lleno del Espíritu Santo. Son las mismas palabras. El hombre interior debe ser fuerte. Al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Por eso vemos en Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Incluso si viene una pequeña tentación y cae, incluso si viene una pequeña dificultad, no sabe qué hacer. Hablando en maneras de ejército, es como si fuese un soldado que no ha sido entrenado para nada. Si quieres luchar contra el enemigo y ganar, una persona que está muy entrenada puede incluso ganar a 100 personas, ¿verdad? No puede ser superado por personas capacitadas. Entonces, los comandos altamente capacitados pueden hacer un gran trabajo, ¿verdad? Cuando están muy entrenados, ¿no? Los muy entrenados, para entrenarlo, ¿sabes cómo lo entrenan? En helicóptero lo llevan a una isla perdida y lo hacen vivir allí. Ya sea que coman ranas, que coman cosas raras, tienen que ser entrenados, ¿verdad? Es por eso que el cuerpo de marines es un cuerpo que atrapa, dicen ahí, ¿no? Como demonios del mar. Es un poco exagerado, pero nosotros somos del cuerpo del Dios, ¿no? Somos del comando de Dios. ¿Qué? ¿Para qué? Para vencer al diablo. Por eso tenemos que entrenar, tenemos que ser un ejército fuerte. Y estas palabras no fueron tampoco dirigidas a personas especiales, se lo dice a todos los cristianos. Por eso, en 1 Corintios 3:1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Personas que dicen que han sido salvos por mucho tiempo, que tienen fe, pero el apóstol Pablo, para los ojos del apóstol Pablo, la iglesia de Corintio eran como a carnales, como a niños en Cristo, ¿verdad? Agradecido de que hayan recibido la salvación, pero como a carnales, como a niños de Cristo, ¿no? Es decir, viven como les place, ¿verdad? Como niños en la carne. Tienen envidia, tienen contiendas, tienen celos, viven como las personas del mundo, ¿no? Entonces el apóstol Pablo está diciendo, ay, qué niños tan inmaduros, ¿verdad? Viendo esta iglesia de Corinto. Significa que nosotros debemos estar llenos del Espíritu Santo para no pertenecer a las cosas del cuerpo, para no caer en las cosas del cuerpo y no ser niños. Hubo también un proceso en el cual Jesús también, cuando vino a este mundo, creció. En Lucas 2:52, si vemos allí, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Cuando Jesús no hay muchas palabras, ¿verdad? ¿No? Pero en Lucas, no está mucho escrito en el libro de los Evangelios, pero en Lucas sí, ¿no? Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Durante 30 años. Como hombre. Cuando tiene 30 años una persona, se vuelve una persona madura, ¿verdad? Los árboles no dan frutos correctamente hasta que pasen 3 años. Y los animales nacen y también deben de madurar en algún momento. Y también hubo un proceso en el que Jesús creció como humano. Entonces nosotros
Debemos crecer. Veamos. Efesios capítulo 4, versículo 13. Versículo 13. Efesios capítulo 4, versículo 13 y 14 voy a leer yo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Nosotros, dentro de la iglesia, debemos de volvernos uno y junto con el Señor, volvemos uno, ¿no? Y nuestra fe también tiene que ser uno, ¿verdad? A medida que aprendemos la palabra y somos enseñados por el Espíritu Santo, debemos tener la misma fe, la misma esperanza, el mismo propósito de vida y vivir según el mismo Espíritu y llegar a ser unos. De lo contrario, se va a caer. Lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. No solo la iglesia del Señor se vuelve cada vez más perfecta, sino que las personas individualmente también se vuelven más perfectas, ¿verdad? A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Jesús, como Hijo de Dios, es un hombre maduro, ¿verdad? Jesús ya no necesita más crecer, porque está lleno. Ahora, nosotros, a medida que nos volvemos más y más como el Señor, debemos de crecer, ¿no? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, tenemos que ir pareciéndonos cada vez más al Señor. Está bien expresado, ¿verdad? Entonces, de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Ahora, cuando crecemos, ya no somos niños, no pertenecemos a la carne. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, ¿no? Los niños pequeños en un parque, si tienen hambre, viene un desconocido y le dice, mira, toma, te doy un helado. Entonces el niño lo persigue, ¿no? No sabe, dice, gracias, y lo persigue, ¿verdad? Las personas que tienen una fe débil, pequeña, no lo saben, ¿no? Si es un poco dulce y amable, por así decir, directamente cae. Yo he visto muchas personas así. ¿Saben lo sabio que es el diablo? Si el diablo apareciese como diablo, ¿quién va a creer en él, no? ¿Quién va a caer en su tentación? Sino que el diablo aparece como un ángel, ¿verdad? Como una persona justa, como un obrero de justicia, ¿verdad? Viene con mucho encanto y compasión. Viene una y otra vez, ¿no? El estratagema de los hombres. Eso es engaño. Si la persona salva es débil, puede caer. Los niños son tentados así, los niños pequeños, ¿verdad? Aquellos que han crecido en la fe, si viene tal cosa, piensa, esa persona parece sospechosa y no escucha. A medida que la fe crece, no cae en el engaño de las personas y de las tentaciones engañosas, ¿no? Y no cae en las lecciones y todo tipo de lecciones falsas. No va y viene. Por eso tiene que crecer su fe. En otras palabras, crecer es ser lleno de gracia. Tienes que crecer. Yo hablo de esto, ¿verdad? ¿Cómo sería si Dios nos tomara una foto con el Espíritu Santo y nuestro estado espiritual basado en la palabra? Esta cámara que nosotros usamos fotografía a lo que vemos físicamente, pero cuando Dios tome una foto de nuestro estado espiritual, para Él algunas personas todavía serán bebés,
Algunas personas apenas caminarán. Algunas personas serán muy feas también. Habrán algunas personas que sean muy interesantes para el Señor. Aparecerán en varias formas. ¿Cómo nos verá Dios a nosotros? Piensen en esto, por favor. Sería muy bueno tener una cámara así, ¿verdad? Si miras sus palabras y su conducta, pues puedes ver un poco, ¿verdad? También. Así que el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 13:11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Esto es un testimonio personal del apóstol Pablo. Él también tuvo un tiempo en el que era como niño. No pensaba, hablaba, juzgaba como niño, ¿verdad? Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Nosotros debemos poder decir estas cosas, pero son capaces de hacerlo, hermanos. Yo antes era un niño, pero ahora soy una persona adulta, soy una persona madura. Ahora este niño lo he dejado todo. Cuando miramos a los niños pequeños podemos pensar, yo era así, en el pasado. Puedes pensar así, ¿verdad? Busquemos un momento Efesios capítulo 5, versículo 8. Efesios capítulo 5, versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque en otro tiempo eras tinieblas, antes de recibir la salvación. Se refiere a las tinieblas, ¿verdad? Porque las tinieblas es la muerte, poder de Satanás. Mas ahora sois luz en el Señor. Ahora has recibido la luz de la vida. Dios es la luz. Y nosotros nos hemos convertido en hijos de la luz. Andad como hijos de luz. Y ahora, esto también es un mandato. Es una orden. Antes estaban en tinieblas, ¿no? Pero ahora que eres salvo, puedes seguir viviendo en tinieblas. Mas hemos pasado de muerte a la vida, ¿verdad? De tinieblas a la luz. Andad como hijos de luz. Entonces, ¿cómo debes de vivir como hijos de la luz? Solo cuando están llenos del Espíritu Santo pueden actuar dignamente como hijos de Dios, como hijos de luz. Y pueden vivir dignamente así. Por eso, para vivir como hijos de luz, para andar como hijos de luz, debemos estar llenos del Espíritu Santo. Si miramos en Filipenses 2:15, vamos a buscar, después de Efesios, Filipenses, como nos pilla de paso, pues venga, vamos a buscar Filipenses capítulo 2, versículo 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Esta generación es maligna y perversa, ¿verdad? Que está distorsionada, es contradictoria, ¿no? Está quebrantada, está en contra, está roto, ¿verdad? Pero Dios nos dice, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis. Como en medio de la cual resplandecéis, ¿verdad? Como dijo Jesús, vosotros sois la luz del mundo. Nosotros recibimos la luz que viene de Jesús y la reflejamos al mundo, ¿verdad? Al igual que la luna no tiene propia luz, sino que es la luz que recibe del sol y la refleja. Hay a veces que hay una luna creciente, luna menguante, luna media, y cuando está llena,
Cuando recibe la mitad de reflejo de la luz del sol, pues es una luna de mitad, ¿verdad? Media luna. A veces recibe tan poca luz, ¿verdad? Que es como si fuese un trozo de uña, ¿verdad? Sería grandioso, ¿no? Que al igual que es la luna llena, ¿verdad? Que refleja toda la luz del sol, podamos recibir esa luz del Señor y reflejarla por todo el mundo, ¿verdad? Como los hijos de la luz, ¿no? Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Nosotros no podemos volver a vivir como hijos de la desobediencia. No podemos seguir viviendo en medio de las tinieblas, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. No deben olvidar esto, de que yo no estoy en medio de las tinieblas. Como hijos de la luz, para vivir dignamente ahora, ¿qué necesitamos hacer? Debido a que no se puede hacer con mis propias fuerzas, debemos esforzarnos por recibir la llenura del Espíritu Santo y ser llenos de la palabra y la gracia a través del poder del Espíritu Santo del Señor. Si una persona está sana, puede hacer cualquier cosa, ¿verdad? Las personas sanas no tienen miedo a nada. A diferencia de las personas débiles, ¿verdad? Puede cargar cosas pesadas, puede luchar contra los malos y ganar. Y en Efesios 5:2 dice: y andad en amor como también Cristo nos amó. Y andad en amor como también Cristo nos amó. Andad en amor. Ya que has recibido la luz, tienes que andar como hijos de la luz, ¿verdad? Y ahora que como Cristo te amó, tienes que amar. Es un mandato también dado a los cristianos. Si vemos en 1 Juan 1:6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si yo quiero vivir según el Señor, ¿no? Tengo que vivir por medio de la luz. Si camino en la oscuridad, ¿cómo? ¿Cómo irán juntas la luz y la oscuridad? No tiene sentido. Tienes que andar en medio de la luz, en la verdad, en medio de la obediencia de la palabra de Dios para tener comunión con Dios. Gritando de que tienes comunión con Dios y caminas en tinieblas, es una gran mentira. Si ves a alguien, ¿no? Escuchas su testimonio y lo hace de una manera espeluznante, increíble, ¿verdad? Te encanta. Y luego te das cuenta que es un estafador. Y te quedas con esa boca, ¿verdad? Y el diablo también da testimonio, ¿lo saben? Yo escuché un testimonio de una hermana antes. En cada iglesia le llamaban a esta hermana y les pedía que hiciese testimonio. Fue a muchas iglesias y iba testificando, ¿verdad? Pero después de un tiempo era completamente una total mentira. ¿Quién no puede hablar? Perdón. No significa que ahora no se pongan a que no deben testificar. Si dan un testimonio, lo que testifica en su vida debe estar fundamentado. Entonces, para andar en la luz, debemos estar llenos del Espíritu Santo. Ser hijo de la luz debe revelarse como realidad en nuestra vida. Hoy hasta aquí, también. Al igual, ¿no? Que comes mucho, ¿verdad? Va a ser un poco difícil digerirlo, ¿verdad? Poco a poco, aunque suenen palabras similares y las mismas, hay que seguir aprendiendo esto. Así que, una y otra vez, cuanto más difícil es, ¿no?
son las cosas. Tenemos que estar más cerca del Señor. Incluso el Señor puede venir incluso hoy. Pero no importa cuándo venga el Señor. No, lo que importa es que cuando estés delante del Señor, no tengas nada delante de Él que ser reprendido, ¿verdad? No, sin mancha, sin defectos. El Señor nos pide que nos esforcemos, que vivamos así, ¿verdad? Así que nosotros tenemos que intentar, tenemos que esforzarnos. Si vivimos y tratamos de vivir de acuerdo a la voluntad del Señor, Dios nos ayuda. De lo contrario, si vives conforme a tu manera, ¿verdad? Dios suelta la mano y te dice, venga, vive como tú veas. No va a tener ningún cambio. Pero si tratas de vivir de acuerdo a la voluntad del Señor, el Señor te ayuda. Nosotros tenemos que estar más despiertos y tenemos que ser más dignos como hijos de Dios en estos últimos tiempos. Y debemos estar llenos del Espíritu Santo. Y para recibir la llenura del Espíritu Santo, no solo tenemos que anhelar desesperadamente la llenura del Espíritu Santo, sino que tenemos que recibir, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer entonces para recibir la llenura del Espíritu Santo? Por eso tienen que seguir aprendiendo. Y yo voy a seguir hablándoles de esto. Hay algunas personas que escuchan los sermones del domingo, lo escuchan a través de línea, porque está grabado, ¿verdad? Y hay hermanos que me dicen, esta es la segunda vez que escucho, es la tercera vez que escucho y el miércoles voy a escucharlo otra vez. Sigan haciéndolo. Entonces eso va a quedar grabado en su corazón. Y no va a ser una persona quien escucha y olvida, ¿verdad? Como no podemos retener tantas cosas en nuestra cabeza, ¿no? Tenemos que seguir escuchando, ¿verdad? Muchas veces, continuamente, para que esta palabra se conecte en nuestro corazón y en nuestra vida. Vamos a terminar con una oración. Dios Padre, que eres santo y misericordioso, nosotros que estábamos alejados de ti en medio del pecado, que éramos enemigos tuyos a causa de los pecados, Señor, tú tuviste misericordia de nosotros y nos salvaste y nos tomaste como hijos tuyos ahora el resto de nuestras vidas para que podamos vivir según tu voluntad. Señor, te pedimos de que sustentes todas nuestras debilidades y que con tu gracia, con tu verdad y con el poder del Espíritu Santo, Señor, nos sujetes. Y sabemos que lo hacemos, que lo haces, Señor, por lo que te lo agradecemos también. Nosotros, Señor, somos débiles aún. Hay momentos en el que no sabemos discernir las cosas. Hay momentos en el que vivimos según a nuestro propio pensamiento. Señor, te pedimos de que nos guardes y que nos sujetes de todas estas debilidades y que a través de la palabra y del Espíritu Santo, Señor, nos llenes y nos perfecciones más y que seamos más dignos como hijos tuyos para que podamos vivir y podamos ganar a esta generación malvada y perversa, que podamos ganar al diablo, que podamos ganar al mundo, Señor, para que cuando estemos delante de ti, Señor, que ya queda muy poco, no nos avergoncemos delante de ti, Señor. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.